Gracias, Monse. Muy buen día a todos. Gracias por asistir a esta sesión. El día de hoy vamos a ver diversos temas respecto a nuestra plataforma de Click Replicate. Vamos a abordar temas acerca de qué es la replicación de datos, cuáles son las ventajas de la replicación de datos, qué es Click Replicate, cuáles son los principales casos de uso o algunos ejemplos de cómo lo pueden utilizar, cuáles son los beneficios que ustedes obtendrán al contar con una herramienta como Click Replicate, las tecnologías y el funcionamiento de Click Replicate. Vamos a ver después una demo y finalmente preguntas. Vamos a resolver las preguntas y a resolverlas conforme nos las vaya compartiendo. Y bueno, antes que nada me gustaría platicarles acerca de qué es la replicación de datos, porque escuchamos mucho últimamente este término. Sin embargo, es importante conocer qué es, para qué nos sirve y de qué forma nos va a ayudar o nos va a brindar ventajas dentro de nuestro negocio. Entonces, la replicación de datos es básicamente el proceso que nos va a permitir poder copiar y almacenar datos empresariales en múltiples ubicaciones. Podemos tener información que proviene de bases de datos, información que a lo mejor tenemos en algunos sistemas, a lo mejor la tenemos en SAP, a lo mejor la tenemos en alguna base de datos como MySQL y lo queremos llevar a otras fuentes por diversos propósitos. A lo mejor necesitamos replicar esta información porque necesitamos guardar una copia y tener seguridad de que esa información, sin importar si ocurre algún desastre con nuestra, digamos, ambiente productivo o algún error, pues siempre vamos a tener ese respaldo o esa otra información disponible. Y algo importante de este proceso de replicación de datos es que se pueda realizar en tiempo real. Esto nos va a permitir que todos los cambios que se realicen en nuestra base de datos fuente o en nuestras fuentes de información sean replicados en tiempo real en las diversas destinos o targets a donde estamos llevando los datos. Entonces, el propósito principal de replicar los datos, pues es que, uno, mejorar la disponibilidad de la información, accesibilidad, que los datos estén accesibles para todos. Obviamente que en ese proceso, pues, los datos lleguen a las personas adecuadas, que cuenten con la seguridad suficiente para que sean visualizados únicamente por las personas adecuadas, solidez en los datos y la confianza de que estos datos son actualizados, son datos que son confiables, que son datos validados y finalmente esto nos dé consistencia en nuestros sistemas y a través de las diferentes aplicaciones o destinos y el uso que le demos a lo mejor para una analítica de datos o a lo mejor para generar aplicaciones de prueba. Existen diversas, digamos, funcionalidades o propósitos que le podemos dar a los datos una vez que estos son replicados. Pero esta importancia de que sean replicados en tiempo real es algo bastante importante para el negocio. ¿Y cuáles son las principales ventajas de la replicación de datos? Una de ellas es la fiabilidad y disponibilidad de los datos. Aquí este proceso de replicación de datos nos va a garantizar un fácil acceso a toda la información. Esto es muy útil, por ejemplo, para organizaciones multinacionales o que tienen diferentes sucursales y que se encuentran en estos diversos sitios. Por lo tanto, en caso de que, por ejemplo, haya una falla en el hardware o que exista cualquier otro problema en una de las ubicaciones de donde se tiene la información, los datos siempre están disponibles para los demás sitios, ¿no? Siempre los puedan utilizar. Otra ventaja es la recuperación de desastres. Uno de los principales beneficios que tenemos en términos de recuperación ante desastres y protección de los datos es que vamos a garantizar que se mantenga siempre una copia de seguridad, pues digamos, coherente en caso de que exista algún desastre o alguna catástrofe, por ejemplo, en los hardware, alguna falla del sistema y que esto pues pueda comprometer la información. Entonces, por lo tanto, si un sistema deja de funcionar por cualquiera de todos estos motivos que acabo de mencionar, puede acceder o pueden acceder los usuarios a los datos desde una ubicación diferente. Otra ventaja es el rendimiento del servidor.
Aquí con la replicación de los datos también vamos a poder mejorar y aumentar el rendimiento de los servidores. Por ejemplo, cuando una empresa ejecuta numerosas copias de información en varios servidores, los usuarios van a poder acceder a estos datos de una forma mucho más rápida. Además, cuando todas las operaciones, por ejemplo, de lectura de datos se dirigen hacia la réplica de información, los usuarios que son los administradores de estos servidores van a poder reducir todo el ciclo de procesamiento en este servidor principal o en este servidor productivo para generar operaciones de escritura mucho más detalladas y mucho más dirigiendo todos estos recursos para este propósito. Otra ventaja importante es un mejor rendimiento de red. Aquí cuando mantenemos copias de los mismos datos en diferentes ubicaciones, vamos a poder reducir la latencia en el acceso a la información, o sea, vamos a poderla consultar mucho más rápido, ya que vamos a poder recuperar los datos que necesitamos desde la ubicación, desde donde estamos ejecutando la transacción o la consulta. Por ejemplo, cuando los usuarios, no sé, de otros estados o de otros países o ubicaciones, pueden a lo mejor tener algún problema de latencia cuando acceden a los centros de datos en una ubicación que se encuentra en un lugar diferente. Entonces, con esta parte, con esta ventaja, poder colocar una réplica de esta información en algún lugar cercano a estos usuarios, pues va a poder mejorar los tiempos de acceso a la información mientras que se va equilibrando la carga en la red. Y finalmente, el soporte de análisis de datos. Aquí por lo general las empresas que utilizan o que tienen mucha información duplican datos de diferentes fuentes en los diferentes almacenes de datos. Por ejemplo, como un data warehouse o como un data lake. Y esto lo usan para poder alimentar todas sus estrategias, a lo mejor de inteligencia de negocios, que involucra el análisis de información. Entonces, esto hace que sea un proceso mucho más fácil para el equipo de análisis que se encuentra, pues como ya les había dicho, ¿no? Que se encuentra disperso en diferentes ubicaciones y que necesitan emprender o a lo mejor iniciar algún proyecto con información compartida. Entonces, digamos que este proceso va a facilitar que ellos puedan tener este acceso a la información y que puedan hacer uso, pues, de información que se encuentra también en diferentes ubicaciones. Aquí, por ejemplo, vemos un diagrama donde podemos ver, déjame regresar, podemos ver cómo es, digamos, el pipeline de la información. Cómo va la información desde que se encuentra, digamos, en la fuente, como puede ser una base de datos, un SQL, a lo mejor información que tenemos dentro de un data warehouse, información que tenemos en archivos como un XML, un JSON, a lo mejor un archivo TXT, etcétera, ¿no? Pues dentro de los negocios o dentro de las organizaciones vamos a encontrar información en diversas fuentes. Entonces, ¿qué pasa? Generalmente esta información la necesitamos llevar a través de un proceso que nos permita de entrada el poderla replicar a diferentes fuentes para poder aprovechar pues todas estas ventajas que acabamos de mencionar. Entonces, dentro de ese proceso nos encontramos con Replicate, que es esta parte de streaming que nos permite llevar esta información en tiempo real a diferentes fuentes. Puede ser a una fuente en específico, por ejemplo, en la nube, que al día de hoy es muy común que se realice este proceso y que se requiera llevar la información a la nube, dadas las características o las ventajas que nos ofrece el hacerlo, ¿no? Como por ejemplo la accesibilidad a los datos, la escalabilidad que nos ofrece la nube, entre otras ventajas. Entonces, una vez que ya tenemos esta información en estas diversas fuentes o en estos diversos targets, entonces ya empezamos a requerir otro tipo de procesos. A lo mejor necesitamos automatizar un data warehouse. Quizá ya tenemos un data warehouse dentro de nuestra organización o necesitamos crear uno y para ello pues se realizan procesos de automatización, de generación o a lo mejor se requiere una creación de un data lake. Y finalmente el catalogar la información, el dejarla totalmente lista para que usuarios de negocio puedan hacer uso de ella de una forma muy sencilla sin que ellos se tengan que preocupar por tener que transformar estos datos, que muchas veces es un proceso complicado
un proceso que requiere pues de conocimientos técnicos para poderlo lograr. Entonces aquí puedes dejar toda la información lista para su consumo y posteriormente se puede aprovechar a través pues de diversas a lo mejor herramientas analíticas como puede ser Qlik o como pueden ser otras que hay en el mercado, o poder hacer un análisis de machine learning o de analítica avanzada o a lo mejor algún proyecto que se tenga de ciencia de datos. Pero entonces, aquí es donde vemos la importancia pues de contar con una herramienta o una plataforma que nos va a permitir hacer uso de toda esta información que tenemos en N cantidad de fuentes, poderla replicar, centralizar y hacer uso de ella para los fines que se tengan planeados en la organización. Y bueno, ¿qué es Qlik Replicate? Aquí podemos ver un pequeño diagrama que ejemplifica el funcionamiento de Qlik Replicate. Desde que tenemos la información en las diversas fuentes, la llevamos a través de diversas tecnologías que nos van a permitir identificar los diferentes cambios que se hagan en las diferentes fuentes, todos los procesos que se realizan ya cuando la información la tenemos identificada en Replicate, como que se pueda filtrar la información, se pueda transformar. Con ello, pues se va transfiriendo o se va replicando esta información a los targets o a los destinos y esto se va realizando a través de diferentes configuraciones que nos van a permitir pues hacer de este proceso algo sencillo y hacerlo y convertirlo en un proceso automatizado y que permite a los usuarios hacerlo de una forma bastante simple. Y ahorita lo vamos a ver con la demo. Y toda esta plataforma anteriormente se conocía como Attunity Replicate y pues es una herramienta precursora y líder en la implementación de la tecnología CDC. Ahorita vamos a ver con un poquito más de detalle qué es esta parte, pero esta tecnología es posible o nos permite la lectura de los logs de las bases de datos que se van generando y que identifican los cambios en el manejador de la base de datos. Entonces, cada que se va realizando un cambio, se van identificando y se van replicando a un destino o al target en tiempo real. Y esta es la forma más eficiente de realizar esta replicación de información y en la que menos recursos se consumen. Por eso es una tecnología bastante interesante y bastante importante, en la que Qlik Replicate pues, es precursor de ella. Y esto pues va a permitir a que las empresas puedan acelerar la replicación de la información, la ingesta y toda la transmisión de los datos en una gran variedad de bases o de un data warehouse o de plataformas, por ejemplo, de Big Data. Entonces, muchas empresas hoy en día, pues realmente en todo el mundo están utilizando Replicate como una plataforma para poder llevar o mover sus datos de una forma fácil, segura y eficaz y con un muy bajo impacto en todas las operaciones que se están realizando. Entonces, también otro punto importante es que Qlik Replicate es una plataforma que soporta una gran cantidad de fuentes, tanto de origen como destino. Más adelante vamos a ver toda esta lista de fuentes que se pueden utilizar y de destinos. ¿Y cuáles son los casos de uso que tiene Qlik Replicate? Algunos de los más importantes. Por ejemplo, Qlik Replicate cuenta con una API de microservicios. Para que ustedes puedan utilizar Qlik Replicate y utilizarlo de una forma mucho más eficiente, Qlik Replicate cuenta con un manejador que le llamamos el Qlik Enterprise Manager. Este manejador lo que permite es, o nos proporciona más bien una API REST que nos va a permitir invocar y gestionar todos los servicios de Qlik Replicate de una forma mucho más sencilla. Entonces, ustedes desde ahí van a poder automatizar todos los procesos de ingesta y de transmisión de información de una forma fácil. Realmente aquí no tienen que utilizar nada de código para poder realizar este proceso. Esto facilita que cualquier usuario lo pueda administrar, pueda automatizarlo y dejarlo listo para las automatizaciones o actualizaciones posteriores que se realicen dentro de sus fuentes y sus destinos. Otro punto importante son los casos de uso y las prácticas recomendadas que tenemos.
Click Replicate va a mejorar la eficiencia y las operaciones que se realicen para una gran cantidad de casos de uso, por ejemplo, empresariales. Por ejemplo, aquí en la replicación de datos lo podemos utilizar para un análisis operativo o para descarga de consultas o para consolidar todo un data lake, que generalmente pues, un data lake incluye grandes cantidades de información, o también para poder habilitar un análisis en la nube, entre otras prácticas en las cuales los podemos utilizar. También tenemos la replicación de datos empresariales. Aquí el uso de la plataforma reduce el tiempo que se dedica y la complejidad que generalmente vamos a tener para poder mantener la disponibilidad de la información en entornos heterogéneos, que con esto nos referimos cuando hablamos de empresas o de organizaciones que tienen múltiples fuentes de información que son pues muy diversas y que se encuentran distribuidas. Entonces aquí Replicate va a permitir sincronizar, va a permitir distribuir, consolidar e ingestar los datos en todas las principales destinos que ustedes decidan, como puede ser un data warehouse o un data lake, ya sea que se implemente on-premise o que se implemente en la nube, y esto va a permitir optimizar de una forma mucho más eficaz todas las cargas de trabajo que se realicen y va a permitir respaldar todas las operaciones, pues tanto comerciales, operativas, que se requieran para posteriormente realizar, por ejemplo, un análisis de datos. Otro es el almacenamiento de datos en tiempo real. En la plataforma les va a entregar actualizaciones de bases de datos a su almacén de datos con baja latencia. Entonces, esto va a permitir que se puedan realizar consultas de una forma mucho más rápida, que se pueda replicar la información de una manera bastante rápida. Y todo este proceso de adquisición de datos, pues que es totalmente continuo y eficiente, va a asegurar los datos en tiempo real. Y esto va a eliminar totalmente, pues, la complejidad que se tiene, el costo asociado que muchas veces también se requiere para poder realizar estos procesos y todos los retrasos también que involucran cuando generalmente lo realizamos, por ejemplo, con un software de ETL tradicional. Entonces, con la tecnología CDC, que está basada en los registros que Replicate va identificando, pues también vamos a minimizar el impacto en las operaciones en nuestras bases de datos o fuentes de producción, que también este es un punto bastante importante. Otro es la descarga de consultas e informes en tiempo real. Aquí, cuando utilizamos Click Replicate y su tecnología CDC, vamos a poder crear estas réplicas de información en tiempo real desde entornos de producción para las bases de datos, y con esto vamos a permitir el análisis en tiempo real sin impacto en los ambientes de producción, que les mencionaba es algo bastante importante. Esto nos va a permitir descargar consultas o crear cargas de trabajo para poder analizar continuamente los datos nuevos o actualizados que se van agregando, y pues poder probar nuestras aplicaciones, poder generar tableros o poder generar dashboard, pero con información en tiempo real. Otro punto importante, pues, es la ingestión o la ingesta sencilla de datos estructurados en Data Lake. Con Click Replicate vamos a ofrecer una carga de datos pues, de muy alto rendimiento, y esto nos va a permitir publicarlo en sistemas o en ambientes de Data Lakes a través de APIs nativas que tiene el producto y que están certificadas como líderes, por ejemplo, como Hadoop o como Cloudera o como Azure, entre otras. También las migraciones y los análisis acelerados o rápidos en la nube son importantes, ya que Click Replicate nos va a permitir acelerar todo este flujo de datos, por ejemplo, en la nube. Las empresas van a poder fácilmente transferir su información de una forma segura, con alto rendimiento, a través de múltiples tecnologías y poderlo llevar, por ejemplo, a un Amazon Web, o a un Redshift, o a un Microsoft Azure, o a una base de datos, o a lo mejor a un Google Cloud. También algo importante es la habilitación de SAP Analytics. Con Click Replicate vamos a poder utilizar todos estos datos que tenemos
en aplicaciones como puede ser SAP, como puede ser un ERP de SAP, un CRM, y poderlas llevar a otras herramientas para poder hacer uso de esta información y poderla analizar a través a lo mejor de un tablero. Y finalmente la entrega de datos en streaming. Replicate lo podemos utilizar para entregar grandes volúmenes de información, como les decía, con una baja latencia, con un bajo impacto cuando estamos haciendo uso de estos datos e identificando los cambios que se están realizando desde la fuente, y todo esto haciéndolo de forma o en tiempo real, ¿no? Entonces, sin impactar nunca el ambiente productivo. Nosotros no hacemos uso, o la plataforma no hace uso de agentes que pueden, pues, hacer mucho más lento este proceso de lectura de información, y obviamente esto afecte a las operaciones que tenemos en los ambientes productivos. ¿Y cuáles son los beneficios que nos va a brindar la plataforma? Uno de ellos, pues, es la facilidad de uso y automatización. Como les platicaba, dentro de Click Replicate vamos a encontrar diversas configuraciones o funcionalidades que hacen de este proceso algo bastante sencillo. Lo vamos a ver en la demo, pero realmente el proceso se basa en identificar cuál es la fuente, darle los datos necesarios de la fuente, cuál es el destino, de igual forma darle estos datos, elegir cuáles son las tablas o la información que vamos a estar replicando, a lo mejor aplicar alguna regla de transformación, algún filtro o algo que necesitemos en medio para poder transferir la información. Y una vez que tenemos esto listo, iniciamos el proceso y vamos a poder posteriormente estar monitoreando pues todos los cambios que se están realizando en nuestras fuentes. Soporte de plataformas más amplio del mercado. Ahorita les voy a mostrar una lista de las diferentes fuentes y destinos que tiene Replicate y que podemos utilizar. Nuestra plataforma pues es de las más robustas, es la que más fuentes y destinos soporta. La replicación de carga completa. Pues con Click Replicate vamos a poder tomar todas las tablas de la fuente y crear las copias necesarias en el destino o en los diferentes destinos a donde necesitemos llevar la información. Después de que hacemos este proceso, vamos a poder definir automáticamente toda la metadata necesaria para que requiere nuestro destino y que va a permitir llenar las tablas con los datos de la fuente. Entonces, los datos, se van a cargar en una o varias tablas para mejorar la eficiencia de todo este proceso. Y aunque las tablas de origen a lo mejor pueden estar pues sujetas a una actividad de actualización durante todo este proceso de carga completa, no es necesario que ustedes tengan que detener las aplicaciones en la fuente. Esto es gracias a toda esta tecnología CDC que se activa automáticamente cuando comienza toda esta carga de la información en las tablas. Pero esto no va a implicar que los cambios no se apliquen en el destino hasta que se complete la carga. Entonces, todos estos datos, una vez que se completa la carga de la información, entonces van a ser replicados y siempre vamos a tener información consistente. Otro punto importante u otro beneficio, pues es el software de huella cero. Aquí con la replicación de información vamos a garantizar el rendimiento y la disponibilidad continua de la información, tanto para las aplicaciones o los ambientes productivos como para los usuarios y que utilizan toda esta información para análisis. Entonces, Replicate cuenta con toda una solución que tiene una arquitectura que le llamamos huella cero, que está diseñada para que los procesos con la tecnología CDC se puedan identificar y se puedan replicar en diferentes transacciones de producción en tiempo real con pues le llamamos un lector de registro de transacciones. Entonces, esto elimina los sistemas administrativos y toda esa generación que hace o que afecta las actividades o el performance de nuestros ambientes productivos. Entonces, esto es bastante importante. También el particionamiento basado en tiempo.
que va a permitir procesar todas las transacciones, por ejemplo, una transacción cuando se insertan registros, cuando se actualizan registros, cuando se eliminan desde a lo mejor una tabla o muchas tablas a los diferentes destinos que pueden ser, como ya lo platicamos, una fuente de datos en la nube, a lo mejor un data lake o un data warehouse. Y toda esta solución de Replicate va a hacer que estas transacciones que ya están listas estén disponibles para un intervalo de tiempo, a lo mejor minutos u horas o días, dependiendo de cómo es que se necesite dentro de la organización. Y cualquier actualización de estas transacciones se van a aplazar hasta el siguiente momento. Entonces, ustedes tienen esta oportunidad de elegir y de configurar cada cuando quieren que se esté realizando este proceso. Y finalmente, pues la transferencia optimizada a la nube. Como les decía, es un gran desafío el tener información a lo mejor de diversas fuentes. Cuando hablamos de una empresa que tiene datos a lo mejor en diferentes estados, en diferentes países, es importante contar con un proceso o con una herramienta como Click Replicate porque nos va a permitir optimizar pues toda esta información, poderla llevar a la nube y tenerla lista para nuestros diferentes usuarios y lista y a la mano, digamos, para que lo puedan utilizar en los diversos procesos, a lo mejor de análisis de información o a lo mejor para la ingesta de información en otros sistemas. Y aquí, como les platicaba acerca de la interfaz de usuario que vamos a encontrar dentro de Replicate, pues es una interfaz de usuario bastante intuitiva. Es una interfaz totalmente basada en web, muy fácil de utilizar, muy sencillo de configurar y de que podamos monitorear todas las diferentes tareas de replicación de información. Ahí vamos a poder identificar cuándo una carga de información fue completada, cuando se está en el proceso de carga de información, a lo mejor si tuvimos algún error, poderlo identificar y también poder identificar los procesos posteriores, como cuando hacemos una carga o una actualización de la información, o a lo mejor cuando borramos algún registro o algunos registros en la fuente y poder tener identificados todos estos procesos dentro de la misma plataforma. Y pues esto nos va a proveer de una gestión sencilla y totalmente pues centralizada. Y esto también lo podemos obtener gracias al Enterprise Manager con el que cuenta Click Replicate y que también nos va a permitir agregar otras herramientas que tenemos dentro de la parte de integración de datos de Click, como lo es Click Compose o como lo es también Click Catalog. Y aquí podemos ver las diferentes tecnologías que tiene Click Replicate, que son, digamos, las diferentes funcionalidades que tiene la herramienta y que nos va a permitir hacer de este proceso un proceso optimizado y un proceso fácil de utilizar y un proceso que nos va a ayudar a pues a poder llevar esta información a nuestras diversas fuentes de una manera fácil y eficiente. Entonces, la replicación del lenguaje de definición, por ejemplo, de esquemas o de datos, Replicate va a generar automáticamente las bases de datos de destino basadas en definiciones de los metadatos en el esquema origen. Cualquier lenguaje que tengamos de definición de información, por ejemplo, un DDL, vamos a poder cambiar en ese esquema y poder hacer o agregar las nuevas tablas y las columnas o todos los cambios de todos los tipos de datos que se puedan replicar dinámicamente en el destino. Entonces, siempre vamos a identificar cualquier cambio que se realice. La replicación incremental o esta tecnología de CDC, que va a copiar todas las actualizaciones que se realicen a medida que van ocurriendo pues en los datos o en los metadatos del origen y los va a aplicar al destino en tiempo real. Entonces, con Click Replicate, con esta tecnología CDC, vamos a poder mover grandes volúmenes y poder identificar todos estos cambios que se realicen de una forma eficiente, ya sea en la nube o en algunas soluciones on-premise, todo de forma eficiente, fácil y a una gran velocidad. También la parte de filtrado y compresión. Aquí vamos a poder aplicar
condiciones de filtrado que vamos a poder definir en los valores de una o de más fuentes que tengamos identificadas a través a lo mejor de una columna, o a lo mejor necesitamos descartar algunas filas o necesitamos quitar algunas columnas que son irrelevantes y que no necesitamos llevar a nuestros target. Y finalmente la parte de transformación. Aquí pues puede haber diversos procesos o condiciones que tengamos que aplicar en nuestras bases de datos para poderlas llevar al destino, como puede ser, por ejemplo, el cambiar el nombre de una tabla destino, el cambiar el nombre de cualquier columna en la tabla destino, eliminar una columna en la tabla destino o cambiar el tipo de datos o la longitud de cualquier columna destino. Todos estos cambios o estas transformaciones únicamente se aplican en la tabla destino. Y esto es algo muy importante de mencionar. Y finalmente aquí les quiero mostrar algunos de los fuentes y de los targets que soporta Click Replicate. Como pueden ver, son bastantes. Digo, esto nada más es un ejemplo de algunos que se pueden utilizar, pero esto nos permite pues poder utilizar esta solución a través de diversos sistemas, a través de diversas fuentes y poder aprovechar pues todas estas ventajas que nos ofrece. Muy bien, ahora vamos a pasar a la demo, a través de la cual les voy a mostrar algunos ejemplos de cómo podemos replicar la información y que ustedes vean pues, la facilidad que nos provee para estos diferentes procesos. Entonces, el primer ejemplo que vamos a ver es cómo llevar información de una base de datos MySQL a una base de datos SQL. Aquí tenemos dentro de MySQL una base de datos de ventas y pues se conforma de diversas tablas. Tenemos tablas de categorías, de clientes, de empleados, órdenes, productos, pedidos, etcétera. Y pues tenemos aquí diferentes registros. Entonces, algunas de estas tablas las vamos a llevar a una base de datos en SQL y vamos a aplicar ahí diversos procesos para la replicación. Entonces, esto que ven aquí es Click Replicate. Como les mencionaba, es una interfaz totalmente web. Entonces, vamos a acceder aquí a la plataforma. Nos va a solicitar usuario, contraseña. Y aquí pues realmente encontramos diferentes funciones que nos van a permitir ir creando de entrada cuáles son las fuentes y los destinos y posteriormente ir creando las diferentes tareas que nos van a permitir crear estos procesos. Entonces, aquí lo primero que vamos a hacer es crear estas conexiones o estos endpoints. Aquí lo que nos solicita, por ejemplo, cuando creamos un nuevo endpoint, pues es el nombre, una descripción, qué tipo de rol es esta fuente o es una fuente o es un destino y de qué tipo. Y aquí vamos a encontrar pues las diferentes fuentes que son bastantes, puede ser Amazon, puede ser SQL, MySQL, SQL. Y cada que elijamos alguna, pues nos va a ir solicitando los datos. Por ejemplo, aquí podemos elegir MySQL, nos va a pedir el servidor, el puerto, el usuario, la contraseña y vamos a poder probar la conexión e ir guardando ya sea la fuente o el destino. Por ejemplo, pues yo aquí ya tengo configuradas como mi fuente a MySQL. Aquí podemos probar la conexión. Aquí nos dice que es correcta y lo mismo pues ya tengo configurado mi target, que en este caso es un SQL Server. Voy a poder probar la conexión. Aquí también me dice que es correcta. Yo desde aquí le estoy diciendo a cuál es la base de datos a la cual voy a estar llevando las tablas que provienen de MySQL. Aquí le indico cuál es. Y básicamente eso es todo lo que tenemos que hacer aquí. El siguiente paso es crear una nueva tarea. Aquí en la nueva tarea le vamos a poder poner un nombre. Por ejemplo, le ponemos MySQL to SQL. Aquí indicamos qué tipo de replicación vamos a realizar, si es unidireccional, si es bidireccional o si la estamos haciendo con logstream.
En este caso, solamente la voy a hacer o la voy a seleccionar como unidireccional porque solamente quiero registrar los cambios que se realicen en la fuente y llevarlos hacia el destino, que en este caso es SQL. Y después tengo aquí diferentes opciones. Si quiero hacer una carga completa, si quiero aplicar los diferentes cambios que se van realizando desde mi fuente de información y si también quiero ir registrando estos diferentes cambios que se están realizando en mi fuente, ¿no? Esto va a implicar que se genere una nueva tabla en mi base de datos y en la cual voy a poder identificar estos diversos cambios que se están realizando. Entonces, aquí nada más vamos a seleccionar estas dos. Le damos OK. El siguiente paso, pues, es elegir tanto la fuente como el destino. Y lo único que hacemos es mediante un drag and drop selecciono la fuente, selecciono el destino. Y lo siguiente es elegir las tablas que queremos llevar de un punto a otro. Entonces, aquí elegimos nuestro esquema, que en este caso es la base de datos de venta. Elegimos nuestras tablas, aquí hacemos una búsqueda. Nos va a desglosar todas las tablas que tenemos disponibles. Por ejemplo, aquí yo voy a elegir la tabla de clientes. También podemos llevar, por ejemplo, la de productos. Y le damos OK. El siguiente, bueno, este puede ser ya todo el proceso o a lo mejor necesitamos un proceso de transformación, a lo mejor necesitamos aplicar un filtro en alguna de las tablas con la intención de llevar únicamente los datos que yo requiero hacia mi destino. Entonces, aquí vamos a aplicar ese filtro, seleccionamos la tabla y después elegimos la configuración. Aquí tenemos diferentes configuraciones que podemos aplicar, por ejemplo, una transformación, un filtro, una carga paralela. En este caso yo voy a elegir filtro y aquí me va a desglosar los diferentes campos que componen a mi tabla. Entonces, por ejemplo, yo puedo seleccionar la ciudad y yo voy a aplicar un filtro por ciudad. Entonces, aquí agrego mi campo, vamos al wizard de expresiones, a través del cual pues yo voy a poder ir construyendo mis expresiones y desde aquí elegimos el igual. Mira, vamos aquí a nuestra base de datos, vamos a hacer una consulta a la tabla de clientes y vamos a ver cuáles son, en este caso, los registros que tenemos en el campo ciudad. Por ejemplo, aquí yo tengo varios que dicen, vamos a elegir vamos a elegir Londres. Entonces, volvemos aquí a Replicate y aquí le vamos a dar que sea igual a London. Entonces, de esta forma, vamos a asegurar que únicamente se va a traer los registros que corresponden a la ciudad de Londres y sería lo único que yo estaría llevando hacia mi destino. Entonces, aquí vamos a parsear la expresión. Podemos ponerle aquí, por ejemplo, un valor. Yo le puedo poner uno diferente al de London, nada más para que validemos que mi regla se está aplicando correctamente. Yo le puedo poner México, por ejemplo, y si probamos la expresión, aquí nos va a dar un 0, ya que no cumple con la condición que yo estoy estableciendo. Sin embargo, si yo escribo aquí London y pruebo la expresión, aquí me da un 1 y eso indica que estamos cumpliendo con la regla. Entonces, le damos OK. Volvemos a dar aquí OK. Si vamos a nuestra base de datos en SQL, nuestro destino, vamos a refrescar. Pues aquí no tenemos una tabla tal cual de clientes. No la tenemos. Tenemos aquí una, pero es diferente a la que tenemos aquí o que estamos llevando desde la fuente al destino. Entonces, vamos a aplicar o vamos a ejecutar este proceso. Vamos a darle Run. Aquí se empieza a ejecutar la tarea y lo siguiente que nos va a mostrar, pues, es el proceso, ¿no? Tanto cómo es que se va cargando, en este caso, la tabla o las tablas que yo me estoy llevando y si el proceso fue completado. Entonces, aquí ya nos dice que fue completado. Aquí podemos ver el proceso de los diferentes cambios que se van detectando. Aquí nos indica que las dos tablas
ya fueron insertadas o ya fueron replicadas en nuestra fuente. Si yo me voy aquí a SQL, actualizo mi base de datos de ventas, vamos a las tablas y aquí podemos ver que ya está mi tabla de clientes, ¿no? Aquí yo puedo hacer o seleccionar algunos registros para ver cuáles son los campos que se está llevando. Y aquí podemos visualizar, pero algo importante es que solamente nos estamos trayendo los clientes que están en la ciudad de Londres o en London. Ya, esto pues nos garantiza que se está cumpliendo la regla o el filtro que yo le apliqué desde Click Replicate. Entonces, de esta manera podemos aplicar ya sea transformaciones, podemos aplicar filtros o lo que se necesite para transferir o replicar la información de la manera que yo lo requiero, ¿no? Entonces, cada que se está actualizando, pues únicamente nos va a estar trayendo los clientes que cumplen con esta condición. Y aquí, conforme se vayan haciendo cambios en la fuente, que en este caso es mi base de datos en SQL, pues esos cambios se van a ver registrados o se van a identificar en el destino. Por ejemplo, aquí vamos a agregar un nuevo registro. Vamos a ponerle aquí algunos datos para poder ver el cambio. Vamos a ponerle aquí Sandra Romero. Le ponemos Sandra. Le ponemos que soy de ventas. Vamos a ponerle aquí Ciudad de México, nada más para identificarlo rápido. Vamos a ponerle la ciudad, vamos a ponerle London para que podamos ver cómo se registra ahí. La región le ponemos, no sé, LD. Un código postal, vamos a ponerle uno de México. Vamos a hacer aquí revoltura de datos. Vamos a ponerle aquí México. Vamos a ponerle un número X, otro número. Y aplicamos. Entonces, insertamos estos. Ay, aquí me arrojó un error. Vamos a ver qué puede ser. A lo mejor es la longitud de. Vamos a ponerle aquí otro. Vamos a aplicar. Ahí está. Entonces, ya se guardó este nuevo registro. Regreso aquí a Replicate y podemos ver cómo ya me identificó un insert. Aquí podemos ver inclusive cómo en este diagramita se está haciendo como la ingesta o se está llevando la nueva información y podemos aquí identificar la cantidad de inserts que se realizaron. Lo vemos aquí tanto en esta parte como lo vemos aquí indicándonos exactamente en cuál de las tablas se aplicó. Y si yo me voy a mi destino, que en este caso es SQL, yo voy a hacer una actualización. Vámonos a la tabla nuevamente de clientes. Vamos a hacer una consulta. Y aquí está el registro que yo acabo de agregar, ¿no? Aquí lo podemos ver. Y puedo hacer lo mismo, pero hacer un cambio ahora de uno de mis registros. Por ejemplo, vamos a borrar ese registro que yo acabo de agregar. Nada más, ya no lo identifico. Aquí está. Vamos a ver, está en R. Aquí está. Entonces, este registro lo voy a eliminar y vamos a aplicar. Entonces, aplicamos, ya se hizo el cambio en la base de datos y aquí también nos va a identificar que acabamos de hacer o de borrar uno de los registros. Aquí inclusive ya nos lo está mostrando los cambios aplicados. Aquí vemos en el diagrama también cómo se está aplicando, digamos, el cambio. Y si me voy a mi destino, otra vez actualizamos. Hacemos una consulta a la tabla. Y pues ya no vamos a encontrar ese registro, ¿no? Ya no lo vamos a ver aquí. Y de esta manera podemos hacer cualquier cambio y automáticamente y en tiempo real Replicate lo va a ir identificando. Puede ser que lo borremos, puede ser que insertemos, puede ser que agreguemos o que actualicemos algún registro.
¿no? Y de esta forma tan sencilla se realiza este proceso. Yo aquí voy a mantener mi proceso corriendo. En el momento en el que yo ya no necesite que se esté realizando, pues lo puedo detener. Aquí le damos que sí y listo. Entonces ya estaríamos deteniendo este proceso y ya nos está replicando la información. Y listo. Entonces, ahora vamos a hacer el mismo proceso, pero vamos a hacerlo ahora con una nueva tarea. En este caso vamos a llevar información de MySQL, pero a una base de datos en la nube, como lo es Snowflake. Entonces, yo ya tengo aquí configurado un ambiente de Snowflake. Déjenme abrirlo por aquí. Denme un segundo. Aquí, por ejemplo, yo ya tengo mi ambiente de Snowflake. Tengo aquí una base de datos, sin embargo, pues necesito poblarla de información, necesito agregar algunas tablas que me voy a traer desde mi fuente, en este caso SQL. Para lo cual, puedo crear un nuevo endpoint. En este caso, pues yo ya tengo configurado mi endpoint de webinar, de Snowflake, perdón. Aquí ya le puse un nombre, que es el de webinar Snowflake. Le puedo poner también una descripción. Le voy a poner la URL de mi ambiente de Snowflake, mi usuario, contraseña, cuál es el warehouse y la base de datos, que es la de DemoDB, ¿no? Que es la que yo encuentro desde acá. Entonces, una vez aplicados todos estos datos, pruebo la conexión, me dice que esto es correcto y entonces yo ya puedo crear una nueva tarea y llevarme la información. Entonces, aquí le puedo poner un nombre. Voy a ponerle así. To Snowflake. Vamos a ponerle unidireccional. Dejamos estas dos opciones de tarea y le damos OK. Y hacemos el mismo proceso, vamos a elegir la fuente, vamos a elegir el target, que en este caso es el de webinar, y vamos a seleccionar las tablas, ¿no? En este caso vamos a seleccionar el esquema, que sigue siendo el de 6, vamos a buscar las tablas. Aquí vamos a elegir, por ejemplo, la de customers, la de empleados y la de productos también. Y vamos a también la de órdenes. Le damos OK. Y pues yo quiero aplicar un proceso de transformación esta vez. Entonces vamos a la tabla de empleados, la configuración de la tabla, y aquí vamos a aplicar un proceso de transformación. Entonces aquí lo que puedo hacer es básicamente elegir el campo o los campos que quiero transformar, que en este caso tenemos last name y first name. Yo voy a agregar una columna. Le vamos a poner nombre, por ejemplo. Vamos a ponerle un string. Y aquí le vamos a aplicar una regla o vamos a construir una expresión. Entonces, aquí vamos a agregar primero first name. Y vamos a hacer, pues vamos a concatenarlo para que nos junte tanto el primer nombre como el apellido y tengamos un campo que se componga ya o que sea el nombre completo. Entonces, el first name, luego vamos a agregar last name. Aquí vamos a agregar esta. Y vamos a agregar y lo cerramos. Entonces ya está listo. Vamos a ver. Aquí pues podemos poner algún valor. Si queremos, por ejemplo, puede ser Sandra. Y le podemos poner Romero. Vamos a probarlo y aquí ya nos agregó el nombre. Le damos OK. Ya aplicamos una regla de transformación. Le damos OK. Y listo. Entonces, ya tenemos listo esto. Ahora sí puedo empezar a ejecutar mi tarea. Aquí se empieza a iniciar.
Y pues aquí nos va a mostrar el proceso de carga de las diferentes tablas a mi ambiente en Snowflake. Hoy aquí vemos cómo se van cargando, cuántas se van completando, y en este caso ya me indica que las 4 tablas que me estoy llevando a Snowflake pues se han terminado de cargar. Aquí ya podemos ver los cambios que se han realizado, y si yo me voy a Snowflake, podemos aquí actualizar y puedo visualizar las tablas que tengo dentro de Snowflake. Bueno, de Snowflake, en este caso dentro de mi base de datos DemoDB, aquí está dentro de 6, y aquí podemos ver las 4 tablas que acabamos de llevar, que es la de clientes, empleados, órdenes y productos. Y listo, ese es todo el proceso. De igual manera, cada que yo haga un cambio, en este caso dentro de mi fuente, que en este caso es SQL, de MySQL, pues puedo agregar nuevos registros, puedo cambiar algún registro, borrarlo o demás, o a lo mejor agregar una nueva tabla y también poderla identificar dentro del mismo proceso de replicación y poderla llevar a Snowflake. Y como pueden ver, pues es muy fácil de utilizar, muy fácil de configurar. Esto en el momento en el que ya no necesitemos que se esté corriendo, lo podemos detener. Detenemos la tarea y listo. De cualquier forma, pues podemos tener monitoreados todos los cambios que se van realizando, cuáles son las tareas que tenemos en ejecución, desde aquí lo podemos visualizar, cuáles tareas han tenido algún error, desde aquí lo podemos identificar, y también nos va dando todo el log o todo el detalle de qué es lo que ha ocurrido, cuáles son los motivos por los cuales no se pudo ejecutar el proceso, y también desde acá pues poder ver a lo mejor algún warning o alguna notificación que tengamos respecto al proceso o a la tarea que estamos ejecutando o que acabamos de crear. Y listo. Pues básicamente es lo que les queremos mostrar, cómo es tan potente una plataforma como Replicate, cuáles son sus diferentes ventajas y cómo ustedes pueden tomar provecho de una herramienta como esta para poder replicar su información, para poder tener información en ambientes seguros y para poder tener un acceso rápido a ella y una información siempre actualizada en sus diferentes destinos. Por mi parte es todo. De cualquier forma, les vamos a hacer llegar esta información que quedó pendiente para la parte de SAP y también para que conozcan el proceso con el cual pueden ustedes también comercializar el producto, cómo lo podemos hacer en conjunto y pues este webinar lo estaremos también compartiendo a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias a todos. Hasta luego.